Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. Hoy te voy a dar 5 ideas de prendas que puedes tejer con mis tutoriales acá en YouTube de forma gratuita. Solo tienes que suscribirte al canal, darle like al video, a los videos, bueno, apoyarme de esa manera, comentando, compartiendo los videos, activando la campanita para que te avisa cada vez que subo un nuevo video y puedas ver cada vez que subo algo. Entonces, te voy a dar 5 ideas de prendas tejidas en agujas circulares que no tienen costura. Primer tejido es el cardigan Ofelia, que está tejido de arriba hacia abajo, sin costuras como ya dije, y tiene una estructura de aumentos en raglan o de canesú en raglan, que es cuando aumentamos en 4 líneas del tejido, ¿sí? Y como este cardigan también tiene un cuello en V, ¿sí? O tiene como esta parte así en V, también se le hacen aumentos acá para formar, ¿sí? Por último, te enseño a hacer esta terminación que es con el double knitting o el tejido doble, para que quede así, como doble, como su nombre lo llama. Y te enseño a hacer también los ojales al mismo tiempo que vamos tejiendo. Es muy bonito, te enseño a hacer el punto. Te lo enseño a hacer a medida, así que con todos los cálculos que requiere para que lo puedas hacer con cualquier material, en cualquier tamaño. Luego tenemos el suéter Diana, ¿sí? Que es un suéter también que está tejido de abajo hacia arriba, pero este es pues cerrado. Y la particular que tiene es que también te enseño a hacer vueltas cortas, que es cuando tejemos de arriba hacia abajo. Si no hacemos las vueltas cortas, el tejido o los suéteres quedan así como a la misma altura la espalda que la delantera. Entonces se hacen vueltas cortas para darle más altura a la espalda y que quede un poco más cómodo el tejido. También tiene aumentos en raglan Esas vueltas cortas te enseño una forma express que es para hacerlas más fáciles. Te enseño a calcularlas para que las puedas adaptar a cualquier otro proyecto que tengas. ¿Sí? Es de abajo hacia arriba. Bueno, acá yo lo hice en rayas porque tenía estos colores para gastar. Y tienen este cambio de color que me gustó para hacerles, ¿sí? Las mangas también se hacen en circular. Así que bueno, este es bien bonito también. Luego tenemos el suéter hile, que es un suéter, me lo voy a poner. El suéter hile es un suéter que es la estructura más básica para aprender a tejer en circulares, ¿sí? Para la primera prenda en circular puede ser esta, porque a diferencia de estos que tenemos acá, que se empiezan de abajo hacia arriba, que hay que hacer aumentos, digamos que hay que hacerle las vueltas cortas. Este suéter no lleva vueltas cortas porque el cuello es en V, entonces no hace falta, pero bueno, requieren un poco más de cálculos y porque se hace un poquito más, tiene un poquito más de nivel avanzado porque se hacen aumentos, que igual lo puedes hacer como principiante, no hay problema. Si te animas, sigue esos videos que te va a ir súper bien, pero este es mucho más básico si quieres empezar por algo más fácil, porque se empieza de abajo hacia arriba. Se teje en circular todo el cuerpo hasta la sisa, luego se separa lo que es la delantera de la espalda, se tejen por aparte en plano, ¿sí? Luego se unen por acá por el hombro con una técnica que se hace en vez de coser. Cuando cerramos los puntos se une de una vez, ¿sí? Ambas partes. Y acá también te enseño a darle un poquito de forma al cuello redonda, ¿sí? Con vueltas cortas también, pero es algo súper fácil. Y luego también te enseño a recuperar los puntos para hacer la manga hacia allá en circular, ¿sí? O sea que la única parte donde se une es aquí en los hombros, pero es súper fácil. No requiere como tanta experiencia tejiendo. Yo también lo tengo en rayas, pero lo puedes hacer de un solo color también. Y también te enseño a hacer la terminación del cuello,
recuperando puntos en todo alrededor y tejiendo hacia arriba. Este es un cuello doble que te lo enseño a hacer, digamos, doblado hacia adentro y uniéndolo acá por dentro. Y ahora te voy a enseñar dos prendas que son para verano, que son dos blusitas que también me encuentras en el canal. Esta es la blusita Eugenia o el top Eugenia, que es muy fácil de hacer. También se empieza de abajo hacia arriba, se teje todo el cuello, todo el cuerpo en circular, y luego se separa el tejido en espalda y delantera y se le empiezan a hacer estas disminuciones a cada lado, acá y acá. Lo mismo en la espalda, igual por delante y por detrás. Y luego te enseño a hacer los tirantes con I-cord, que queda muy bonito, queda bastante linda esta blusita. Así que la puedes tejer. Yo tengo esta versión y esta también, que es un poquito más larga. Te enseño a hacer también las disminuciones con inclinación, con este bordecito, queda muy bonita también. Esta la hice un poquito más grande y más larga y tiene un hilado más liviano que el amarillo, pero es el mismo diseño. Y luego tienes el último que subí, ¿sí? El último diseño o prenda que subí. Tienes esta blusita, que es la blusa Moritas, ¿sí? Que la tienes también en el canal. Esta blusita está tejida con otra estructura, se teje de arriba hacia abajo. Se empieza por la espalda, luego las delanteras, se forma el cuello, luego se une y se teje todo en circular el cuerpo. Te enseño a hacer el punto calado este, que es muy bonito y muy delicado. Y por último te enseño a hacerle las terminaciones estas que las tiene acá y también en la parte de abajo. Lo tiene todo alrededor, en las mangas y también en la parte del cuerpo, pues acá abajito, con aguja de ganchillo o de crochet, que es muy fácil, tejido paso a paso. Lo puedes tejer si no sabes tejer a ganchillo. Yo te muestro el paso a paso de cómo hacerlo. Es muy bonita, lleva muy poquito de hilo porque está tejida con un hilo fingering y una aguja, creo que del 350 o del 3, no me acuerdo, pero es delgadito, entonces queda muy liviano para el verano, queda bastante linda. Y también te la enseño a hacer a medida, te muestro todos los cálculos de todo lo que te he mostrado ahora, te muestro todos los cálculos para que lo puedas tejer a medida con el material que quieras, porque entiendo que a veces uno no encuentra exactamente lo que la diseñadora tiene. Entonces a mí siempre me gusta enseñar desde la muestra, los cálculos que hay que hacer para saber cuántos puntos montar, cómo se aumenta, todas esas cosas, para que lo puedas hacer con lo que tengas en casa. Y si quieres usar los mismos materiales que yo, sobre todo en agujas, siempre tienes el enlace a los materiales que yo tengo, a las agujas que tengo, a los cables que uso, que son de un link de referidos de Amazon, por si los quieres ir a ver. Bueno, entonces acá tienes las 5 prendas que puedes tejer en mi canal de YouTube con agujas circulares, sin costuras y a medidas. Así que ayúdame a compartir este video, a que llegue a muchos amigos tejedores. También dale like al video, compártelo, suscríbete al canal. No te olvides de suscribirte al canal, que la mayoría de personas ven mis videos sin estar suscritos y no saben lo mucho que a mí me ayuda que se suscriban, que es gratis. Para llegar a más personas, ¿sí? Eso le dice a YouTube que lo que yo hago les interesa y entonces se lo muestra a más personas. Luego también, bueno, lo de siempre, dale like, dale a la campanita también para que te avise cada vez que subo un nuevo video. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Déjame en comentarios si te gusta también este tipo de videos que estoy haciendo. Te mando un beso y nos vemos en un próximo video.